Pues el título de la plática de hoy es Predicción de nuevos materiales. Algunos de los sistemas de los que voy a hablar son fosforeno, nanotubos de fosforeno, que presentan la propiedad de ser quirales, un nuevo alótropo de nitruro de carbono. Cuando hablamos de nitruros pensamos en materiales duros que se pueden utilizar en herramientas de corte. Y al final pues hablaré un poco de las conclusiones del trabajo que se ha hecho y algunas de las cosas que seguimos haciendo. Entonces, cuando hablamos de nanotecnología, pensamos en que debe ser algo que puede ayudarnos, que debe de ayudar a la sociedad. Entonces, la ciencia no solamente puede ser vista como un quehacer, un hobby, sino se debe de ver como que también está comprometida con la sociedad. Y ese es el enfoque que le da la Organización de las Naciones Unidas. En este caso, vean que tenemos una página, ahí está la referencia, y la ONU marca 17 objetivos para transformar nuestro mundo actual. Entonces ahí se ven a la derecha algunos de ellos, pero los más importantes considero que son el número 7, que habla de energías sustentables y no contaminantes, y el número 13, que habla de la acción por el clima. Entonces, pensando así, podemos intuir que cuando hablamos de energías, estamos hablando de materiales nuevos que sean capaces de absorber el espectro solar, ¿no?, en la mayor cantidad posible de la radiación que nos viene del sol. Y cuando hablamos del clima, debemos pensar en cosas que nos eliminen esta contaminación del aire, ¿no? Entonces deberíamos de ser capaces ya en este momento de evitar seguir utilizando combustibles fósiles como es el petróleo. Y en este contexto, pues, son los nuevos materiales los que nos deben de ayudar para lograr estos objetivos. Bueno, no solamente la ONU está preocupada y no solamente se ha dedicado a establecer estos objetivos, sino también hay una organización que es el Centro de Evaluación de la Tecnología Mundial, o WTS por sus siglas en inglés, quien ha elaborado hasta la fecha 2 reportes. El primero se llamó Nano 1 y en este momento es el Nano 2. Entonces, ellos están preocupados por esta necesidad de que la ciencia contribuya al bienestar común, y en su reporte pues ellos sumarizan el progreso en la última década que ha tenido la nanotecnología, además de que pueden hablar de las oportunidades, las áreas de oportunidad que se han abierto, principalmente en Estados Unidos, pero también el reporte incluye en países del primer mundo. Entonces, este es un reporte que es muy vasto y solo de ellos puedo me di la tarea de extraer un poco. Entonces, vean, la primera pregunta es, ¿la nanotecnología en este momento, en el 2020, ya se puede considerar como un campo que se ha desarrollado tanto que la inversión en términos monetaria es mucha? Pues nada más vean estas cifras, ¿no? Pastor, una Dígame. disculpa por interrumpirlo, pero se volvió a desaparecer la presentación hace unos segundos, bueno, hace como 20 segundos. Entonces comentaba, Cuando yo entré no apareció la presentación. entonces les comentaba sobre la necesidad. ¿Se ve? ¿Se ve ahora? Sí, veo. Sí, te ver. Entonces les Ya me decía apareció. que estos números nos hablan de la importancia de la nanotecnología. El número de empleos generados, de productos, dicen que se duplican cada 3 años. Y estas cifras, en términos de millones de dólares, trillones de dólares, y además del número de 6 millones de empleos generados para el 2020, nos hablan de que es ya una realidad. Ya no podemos pensar que estamos muy lejos de los objetivos que se han planteado. Entonces, la mayoría de la gente lo puede ver en la
miniaturización de los equipos electrónicos. Lo puedes ver en tu día a día cuando adquieres nuevos aparatos capaces de realizar lo que hacían otros diseños, otros aparatos más grandes, y lo principal es que ahorran energía. Entonces la nanotecnología ha sido reconocida ya como un campo revolucionario. Este abarca tanto ciencia como la tecnología, y esta puede ser comparable con la introducción de la electricidad, biotecnología y además de todas las revoluciones de la información digital. ¿En dónde se han visto todos estos avances? Bueno, materiales avanzados, biomedicina, catálisis, electrónica, farmacéutica. Además de que existen ya nuevos campos a los que se ha expandido, como son energía, filtración de agua, agricultura. Entonces, aquí está lo que nos concierne a nosotros, lo que está directamente relacionado con las simulaciones, el uso de las computadoras para realizar experimentos, si lo podemos llamar de esa forma. Entonces, vean lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 10 años y vean lo que se proyecta para la siguiente década. No, hace 10 años, pues primero se han descubierto muchas propiedades nuevas y se han podido explicar todos estos fenómenos que están relacionados principalmente con cosas biológicas. Hoy estamos hablando de que se dan del orden de los átomos, de las moléculas, de los entes biológicos. Eso ya se sabe, eso ya se tiene, pero lo que ahora se va a buscar es incrementar la velocidad, ¿no? Si en este momento ya se pueden hacer simulaciones de cierto número de átomos, bueno, lo que se espera es que se incremente el número la velocidad en más de 10,000 veces. En cuanto a lo que tenemos, lo que conocemos, nuestras herramientas de simulación, pues la mayor parte está basada en los que se conocen ab initio, primeros principios, DFT, que es una de las más utilizadas, dinámica molecular, pero además que incluye el concepto de enlace químico, y existen muchas simulaciones ya realizadas en cuanto a nanopartículas, nanotubos de carbono y todos estos nuevos materiales que uno los puede escuchar a veces en referencias, digamos, cuando hablamos del tema de nanotecnología. Y en dinámica molecular, quien haya hecho esto sabe que estamos limitados en el tiempo de simulación, ¿no? Aquí lo que se puede ver es que se ha logrado obtener simulaciones de 10 nanosegundos. Ya se pueden calcular hasta 1 billón de átomos. Estamos hablando de supercomputadoras. Y lo que se espera es primero pues mejorar todas las teorías existentes de tal forma que podamos encontrar materiales nuevos y encontrarles nuevas aplicaciones. También lo que se ha establecido ya muy bien es el efecto cuántico. ¿Qué pasa cuando disminuimos el tamaño? Materiales que presentan cierto comportamiento, cuando hablamos de que están en el bulto o que están constituidos por miles, millones de átomos, y cuando reducimos el tamaño a cientos o decenas de átomos. Entonces, vuelvo a mencionar, ya conocemos los puntos cuánticos, nanotubos, nanoalambres y algunos otros nuevos materiales. Lo que se espera es que la simulación sea predictiva, y de hecho ya está haciéndose eso. En materiales 2D, un ejemplo muy así conocido es que el siliceno fue por primera vez predicho a través de un cálculo computacional y posteriormente fue sintetizado en el laboratorio. Y principalmente estos ejemplos los podemos encontrar en materiales 2D, ¿no? En la familia de, digamos, estos compuestos donde el espesor de la hoja es un átomo, y el más común, más normal que nos viene a la mente, pues es el grafeno. Entonces la idea es que además de que podamos predecir nuevos compuestos, nuevas propiedades mejoradas,
pues esto nos tiene que ayudar a acelerar tanto la investigación como el desarrollo en campos como son catálisis, diseño de medicamentos y toda una gama de nuevos complejos o sistemas complejos que se conocen. Entonces, lo que queremos es hacer más con menos, ¿no? Obtener mayores beneficios con menos inversión y mayor resultados haciendo cálculos computacionales que nos ahorren tiempo. Entonces, en eso se está trabajando. Es un campo que se está desarrollando. Y bueno, les estaba mencionando sobre este reporte Nano 2, donde se reconoce la importancia tanto de la teoría, el modelado, la simulación, en todo este ramo que es la nanotecnología. Y la idea fundamental es pues, lograr el entendimiento de los bloques que constituyen, digamos, los compuestos, la materia, ¿no? Entonces, a veces queremos explicar el todo a partir del comportamiento de ciertos bloques. También se reconoce que el diseño de materiales pues se puede lograr a través de esta predicción computacional. Y se da por entendido que a través de cálculos podemos acelerar el progreso en la investigación tanto teórica como experimental. Y aquí hay un punto que me interesa, que se me hizo muy interesante, es que la simulación debe ser universal. Y es una herramienta que al final deberíamos de poder utilizar todos, sin preocuparnos tanto de cómo está programado en sí mismo. Entonces yo lo comparto en algún aspecto porque si nos ponemos a ver todos los software que existen, pues tienen años de desarrollo, ¿no? Y como usuarios a veces quisiéramos poder meternos a diseñar, a programar, y pues primero tendríamos que ingresar a un grupo de estos y después pues tendríamos que hacer un esfuerzo para lograr innovar. Entonces, si no podemos hacer eso, porque también nos llevaría un tiempo, lo que podemos hacer es utilizar estos paquetes computacionales, sería nuestra herramienta para hacer los cálculos, para predecir, para estudiar ciertas propiedades, comportamiento, y ya nuestra parte la parte que nos interesaría sería poder analizar, ¿no? Es lo más importante. Lo importante no es hacer cálculos en sí mismos, sino lo importante es sacar tendencias de estos resultados. Entonces, algo muy importante, y todo el mundo ya lo ha escuchado, pues es que estamos esperando que las computadoras actuales lleguen a alcanzar lo que le llaman la exaescala, es decir, que las supercomputadoras pueden realizar hasta 10 a la 18 operaciones de punto flotante por segundo. Entonces eso nos permitiría hacer mejores predicciones, por ejemplo, del clima, e incluso de esto que le llaman medicina personalizada, ¿no? Entonces, en eso estamos. Al parecer ya existen algunas computadoras en China, ya están en el top 500, que han logrado hacer este tipo de hazañas, 10 a la 18 operaciones por segundo, no cualquier equipo, y se requiere una gran cantidad de esfuerzo tecnológico. Entonces estamos hablando de qué es la nanotecnología, estamos hablando de que sí se le da la importancia, ya la posee, se la ha ganado. Entonces, ¿qué es esta? ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, la podemos definir como manipulación de la materia a nivel nanométrico, y cuando decimos un nanómetro estamos diciendo órdenes de 10 a la menos 9 metros. Otra definición que es importante, la nanociencia. Primero hay que puntualizar que es un campo multidisciplinario e interdisciplinario, donde la física, la química, la biología, todas ellas trabajan para un bien común. Y lo interesante de esto es que se investigan materiales, propiedades únicas, nuevas, comportamientos que solo se dan por el efecto del tamaño.
y lo que queremos otra vez es mejorar dichas propiedades, ¿no? Las que ya se pueden encontrar, por ejemplo, en metales, podríamos buscar mejorarlas. La pregunta de por qué realizar cálculos computacionales, primero para entender fenómenos, generar nuevas ideas y soluciones. Después, reducir costos. No es lo mismo irse directamente al laboratorio y empezar a hacer síntesis orgánica que hacer primeramente simulaciones, ¿no? Y ya desde la computadora podemos calcular energías, por ejemplo, entre diferencias de energía entre los reactivos, entre los productos, lo que se llama energía de activación. Eso me puede decir cuánta energía yo le tengo que dar a mi reacción química para que suceda. Bueno, todo eso se puede hacer computacionalmente. También puedo tener acceso a fenómenos que no podría medir en el laboratorio, por ejemplo, vibraciones, velocidades de reacción. Todo eso no se puede hacer experimentalmente porque son del orden de nanosegundos. Entonces también se puede innovar proponiendo materiales nuevos a la medida. Eso es lo que se le llama materiales inteligentes. Otra cosa importante es que yo puedo generar materiales que no solamente me sirven para una cosa, que no solo tienen una propiedad interesante, sino que podrían tener una o más. No, yo podría decir que este material me sirve como un catalizador, pero también me podría servir para filtrar agua, aire. Entonces la pregunta es, ¿qué tan pequeño es un nanómetro? Vamos a comparar, por ejemplo, el tamaño de la Tierra, un balón de fútbol y el C60. Entonces, así a grosso modo, el diámetro de la Tierra podemos decir que es 1.27 por 10 a la 7 metros. El diámetro del balón de fútbol, 0.22 metros o 22 centímetros. Y el diámetro de una molécula de carbono 60, 0.7 por 10 a la menos 9 metros. Ahí están las dimensiones. Entonces, ¿qué tan grande es la Tierra con respecto al balón de fútbol? Los 10 millones de veces más grande. Ahora, ¿qué tanto un balón de fútbol es más grande que la molécula de 60? Pues 1.000 millones de veces más grande. Entonces eso nos da una idea de las dimensiones y de los equipos necesarios para poder ver estas cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de un C60 necesitaríamos un microscopio de transmisión electrónica. Entonces, de ese tamaño, de esas dimensiones hablamos. Ahora, es muy importante saber que las propiedades de todos los materiales están directamente relacionados con la estructura. Y cuando hablamos de estructura, hablamos de cómo están unidos los átomos, cuál es el tamaño, las dimensiones de las moléculas, en sí de las nanoestructuras de las que estemos hablando, y el arreglo atómico. Entonces, el ejemplo más fácil de entender de cómo las propiedades dependen del enlace o de la manera en que están enlazados los átomos, pues están estos compuestos hechos de carbono, el diamante, el C60 y el grafito. Entonces el grafito de inicio es un compuesto que es suave, está compuesto por planos que tiene una separación aquí de alrededor 3.5 Angstroms y que se deslizan uno con respecto al otro. Esa propiedad les hace que sean, ¿cómo se llama? Que puedan utilizarse como lubricantes, por ejemplo, y la más simple, pues están en los lápices de uso común en la vida diaria. Entonces hablamos de un compuesto que es semimetálico y además es suave. Ahora, si queremos hablar de un compuesto, al contrario, duro, estaríamos pensando en el diamante. El diamante, el arreglo atómico de los átomos de carbono es diferente. Tenemos tetraedros, ¿no? Aquí se puede ver un tetraedro con un átomo de carbono al centro, y este es el material más duro conocido. Además de que pues, en joyería tiene un valor muy grande. En el caso del C60, en su descubrimiento se esperó que como era una molécula hueca, pudiera alojar dentro
elementos, por ejemplo, radiactivos como uranio. Es decir, que podría también utilizarse como esponjas para absorber ciertos contaminantes. Posteriormente se empezó a funcionalizar, se le empezaron a agregar compuestos. Por ejemplo, esta imagen muestra un C60 y aquí tiene unido un metal de transición. En este caso, podría ser titanio. Y este titanio se puede unir a átomos de hidrógeno. Entonces, con esa modificación superficial uno podría tener un compuesto que pudiera absorber hidrógeno en grandes cantidades. Es así que podemos decir que las aplicaciones que uno puede encontrar en una simulación en el laboratorio necesitan escalarse a nivel industrial. ¿No? Una cosa es que yo haga ciencia básica, que yo pueda hacer predicciones, y la otra es que eso que yo acabo de descubrir, de predecir, se pueda llevar a la vida real. Entonces, mucha gente que sabe qué significa transferencia de tecnología, sabe que no siempre lo que uno pueda hacer en el laboratorio se puede llevar a nivel industrial. Entonces, vean, aquí hay un ejemplo. Tengo un ejemplo simple. Tengo un cubo y lo que tengo representado en el eje Y es, en el eje Y tengo el número de cubos y en el eje X tengo el área superficial. Entonces, si yo tengo un cubo de 1 metro de arista, yo tendría 6 metros cuadrados. Pero si lo empiezo a dividir en cubos más pequeños, me daría cuenta que esa área superficial yo la voy a incrementar muchísimo. ¿Eso por qué es importante? Bueno, hay compuestos, por ejemplo, el carbón activado, que su capacidad para filtrar se mide en términos del área superficial. Entonces, si yo tengo un compuesto que tiene un área superficial muy grande, quiere decir que puede interaccionar con moléculas, las puede atrapar y me puede servir como un filtro de manera más efectiva. Es importante entonces tener en cuenta que a medida que yo disminuya el tamaño de estos compuestos, estas estructuras, puede aumentar el área superficial y por lo tanto va a ser más activo. También, si yo disminuyo el tamaño, puede ser que las propiedades ópticas cambien. Aquí el ejemplo es una solución hecha por nanopartículas de oro y se nota que de acuerdo al tamaño es el color de la solución. Esto habla de que cuando yo manipulo el oro, que en principio todos sabemos que es inerte, no reacciona con nada, cuando yo disminuyo el tamaño van a cambiar sus propiedades. Entonces, el oro en bulto es un metal. En términos de estado sólido, yo diría que el oro no tiene un band gap. En cambio, cuando yo disminuyo el tamaño, se empieza a comportar como una molécula y se empiezan a abrir los niveles electrónicos, se empieza a formar un gap, un homolumo gap, y entonces recuerden que las propiedades ópticas de un material están dadas por las transiciones que hacen los electrones entre los niveles electrónicos. Entonces tengo dos niveles, un electrón se excita, se va al siguiente nivel y después cuando regresa es cuando emite un fotón y eso es lo que le da el color a las soluciones. Entonces las propiedades ópticas van a variar con el tamaño de las nanopartículas y también las propiedades catalíticas. Entonces estamos viendo aquí un efecto del tamaño. Estamos viendo que lo que conocemos a nivel macro, cuando pasamos al intervalo, al tamaño de nanómetros, se va a ver afectado, ¿no? Entonces muchas de las propiedades, lo decía, dependen del tamaño y este es un caso conocido ya. Si yo tengo nanopartículas metálicas, cuando disminuye el tamaño, la temperatura de fusión se va a ver disminuida. Es el caso del oro, que le sucede. Esas son predicciones hechas con dinámica molecular. También las propiedades catalíticas
se pueden ver mejoradas, yo lo había dicho, por el aumento del área superficial, y también podría suceder que se dé una transición de metal a semimetal, es decir, que se abra el bandgap cuando yo disminuyo el tamaño. Ahora, es interesante esta parte. Si yo tengo una estructura que se volvió más reactiva, se convirtió en algo más reactivo cuando disminuí el tamaño, entonces va a tener una actividad biológica mayor. Y esto porque recuerden que el orden de magnitud de los nanotubos del C60 y de algunos puntos cuánticos ya es comparable con el tamaño de los sistemas biológicos, de las células, por ejemplo. Entonces, el último menciona este efecto en las propiedades ópticas de las nanopartículas cuando disminuye el tamaño. Vean aquí, por ejemplo, en esta imagen sacada de Wikipedia, yo tengo una escala donde comparo, ¿no?, una molécula de agua de 10 a la menos 1 nanómetros, un átomo de oro, y cuando yo voy bajando, voy incrementando el tamaño. Entonces vean el tamaño de la hemoglobina, 5 nanómetros, y el tamaño de una molécula de glucosa, 1 nanómetro. Entonces la hemoglobina dice 5 nanómetros, y vean un fullereno, ¿cuál es su diámetro? 0.7 nanómetros. Ahora, lo de un nanotubo, 1.36 nanómetros. Quiere decir que este nanotubo ya podría interaccionar con la hemoglobina, y lo que nos daría como resultado es que ya se verían afectados sistemas biológicos, ¿no? Entonces, la inhalación de nanotubos habría que estar seguro que no afecta a estos sistemas biológicos, que no se acumula, y se tendrían que hacer efectos de lo que se llama citotoxicidad, y eso va a pasar no solo para estos materiales nuevos, sino para todos. Cuando disminuyamos el tamaño, debemos estar seguros de que no van a afectar a los sistemas biológicos. Entonces, muchas aplicaciones han surgido. ¿Y qué es lo que queremos? Les decía, hacer más con menos. Por ejemplo, tener celdas solares más baratas, lograr obtener sistemas que nos almacenen hidrógeno de mejor manera. Y en este campo, pues están, por ejemplo, se estudió hace mucho tiempo el C60 para almacenar hidrógeno. Ahora modificaciones del C60 donde se le absorben átomos de metales de transición. Y la otra es que les decía que se podrían absorber residuos radiactivos si pensamos en estructuras huecas. Y algo muy importante, que es un tema de actualidad, pues tratar de controlar la contaminación tanto del aire, agua y suelo. Pues aquí hay algunas otras aplicaciones que se han estado buscando: transporte de medicamentos, ahorro de combustible, materiales que no se ensucien, ¿no? Si pensamos esto, una fachada de un edificio que no se ensucie por el efecto del smog generado por los vehículos. Y han surgido nuevos materiales, materiales 2D, grafeno, pentagrafeno, nanotubos de carbono y algunos otros que se pueden mencionar o agregar a esta lista. Entonces, este es otro resumen, digamos, de qué se logra, qué se ha buscado: tener mejores dispositivos emisores de electrones, materiales estructurales que resistan a la fatiga, que sean ultraduros. Y aquí hay un nombre interesante de unos materiales que están hechos por nitruros, carburos de metales de transición. Conversión de energía a almacenamiento, pues celdas de combustibles, celdas de litio más durables, almacenadores de hidrógeno, celdas solares. En cuanto a catálisis, pues mejorar la actividad química, disminuir las barreras de reacción. Esto, si lo logro, quiere decir que industrialmente no voy a gastar tanta energía para lograr que la reacción suceda. Si yo tuviera que a través de un catalizador una reacción química se realiza a temperatura ambiente, quiere decir que va a disminuir los costos. En cuanto a implantes médicos, la mayoría de las prótesis que se manejan ahora son hechas de aluminio, de aceros o de
sus aleaciones, lo que se está buscando es tener aleaciones de magnesio, porque se ha encontrado que este puede ser menos tóxico con el tiempo y tiene todas las cualidades de los otros, ¿no? Se puede hacer una aleación de magnesio titanio. Entonces aquí hay mucha investigación al respecto. Otra aplicación, pues, acarreador de medicinas. Esto es algo interesante. Si yo tuviera un acarreador de una medicina que me lleva a la célula la cantidad apropiada, pues no tendría yo que desperdiciar el medicamento. Y si estamos hablando, por ejemplo, en el caso del cisplatin, este medicamento es caro, yo podría hacer una mejor dosificación, ¿no? Al paciente no tendría yo que decirle que tome de más, y con eso evitaría los efectos secundarios. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? 1985, este artículo en la revista Nature del C60. En este artículo, dos grupos, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, participaron. Lo que ellos buscaban era polvo, digamos, compuestos en el espacio. Entonces, a través de espectroscopía de masas, se dieron cuenta de que el C60 era el que se producía en mayor cantidad. Lo que buscaron es generar un modelo para explicar de qué manera 60 átomos de carbono se podían estar arreglando, y llevó a la propuesta de esta molécula, que es la más simétrica conocida hasta ahora, el C60, y que se llegó a confirmar tanto experimentalmente como a través de cálculos computacionales. Entonces eso le valió 11 años después a los descubridores de los fullerenos del premio Nobel. Y eso es importante porque este compuesto nuevo abrió todo un nuevo campo, los fullerenos. Ustedes buscan en la literatura, hay muchísimos estudios, tanto experimentales como teóricos, hechos sobre estas familias, estos compuestos nuevos que están hechos puramente de carbono. Esto ya es algo, digamos, que se conoce desde los cálculos computacionales. C60, 174 modos vibracionales. De todos ellos se pueden clasificar en 46 modos que se conocen como irreducibles. Y lo más interesante es que cuando se hace el estudio computacional es que se encuentra que hay 4 modos activos en IR, de 2 modos activos en Raman, que son de simetría o sin simetría, por eso se les llama los tipo AG, y otros 8 modos que son más simétricos. En total, entonces, en el espectro Raman hay 8 picos y 4 en infrarrojo. Eso fue la predicción hecha con este modelo. Algo también interesante que sucede con esta molécula es que, como es muy simétrica, el momento dipolar total es igual a 0. Eso también se obtiene desde los cálculos, y eso implica que esta molécula no va a ser soluble en agua. Y eso es lo que pasa. El C60 no es soluble en agua, lo es en benceno, lo es en tolueno, es decir, en solventes orgánicos. Y aquí está el cálculo computacional, aquí está el número de picos que corresponde a la predicción, el número de picos en el infrarrojo, que se puede ver 4. Además se determina el modo que se le llama el breeding mode, alrededor de 496 centímetros a la menos 1. Y vean aquí, este es el experimento, C60 sólido. Este es para el espectro infrarrojo y se ven 4 picos que son predominantes. Estos 4 picos corresponden con la simulación. Los demás picos pequeños pueden ser debidos a impurezas, ¿no?, del mismo experimento, pero se logra concordancia tanto en el experimento como en la simulación. Además, se logra también, este es el cálculo computacional, 4 picos, véanlos, están en términos dados, las unidades son nanómetros, y aquí se ve un hombro, ¿no? Este hombro, pues ahí puede decir que corresponde con este.
Esta anchura del pico pues corresponde con la calidad de medición, con qué tan bueno es el equipo y todo muy bien. Entonces, lo decía, otra vez los fullerenos fueron los principales materiales que hicieron el boom en nanotecnología. Lo siguiente fue materiales 2D, el grafeno en el 2004. Entonces este estudio fue principalmente realizado por el profesor Novoselov, que igualmente recibió el premio Nobel en el 2010, 6 años después. Y lo importante del grafeno es que tiene alta movilidad de acarreadores de carga, eso es lo que hace posible que sea un buen conductor. Tiene la cualidad de que es semimetálico, entonces eso está contradiciendo el punto A, más bien no es tan bueno, pero para que se logre que este se introduzca al campo de los semiconductores necesitaría que este band gap se abra. No se logra, eso ha hecho que se limite su uso en semiconductores, y un nuevo compuesto que surgió es el conocido como fosforeno. Al igual que el grafeno, es un material hecho de capas. Entonces, este ya fue sintetizado en 1914 en los laboratorios Bell. Además, es un semiconductor, 0.3 electron volts, es la medida del band gap. El band gap es directo. Y este fosforeno negro soporta temperaturas cercanas a los 400 grados centígrados. Entonces, del lado izquierdo se nota la celda unitaria, se nota que hay dos tipos de enlaces fósforo-fósforo, además la separación que hay entre las capas, alrededor de 3.58 Armstrong. Entonces, aquí se nota los parámetros de red, es decir, tanto las dimensiones de la caja también como los ángulos, que son de 90 grados. Pues ahí está la separación, corresponde el cálculo con el experimento, y la capa de fosforeno se puede reproducir utilizando esta celda translacional que está representada en amarillo. Entonces es importante ver que esta estructura estructuralmente es diferente si yo lo veo en la dirección que se le conoce como zigzag o como tipo armchair. Y no se diga si además yo defino un vector que esté entre estas dos direcciones. Entonces se le conoce su anisotropía estructural. Yo podría definir vectores A1, A2 que son perpendiculares, es decir, forman un set ortonormal. Y vean qué pasa si yo lo veo en la dirección zigzag, ¿no? Parecería que tengo una bicapa, pero ahora, si yo lo veo en la otra dirección, en la dirección armchair, parecería que tengo una estructura de este tipo, ¿no? Se le conoce así. ¿Cuáles han sido los métodos de producción de estos compuestos? Bueno, la primera, igual que en el grafeno, exfoliación mecánica, 2004, consiste en que yo tengo el compuesto macro y yo lo empiezo, en este caso era ponerle una cinta scotch y jalarlo, y entonces hacía lo que le llaman peeling, logrando separar las capas. Lo malo de este método es que no es escalable, se contamina con los residuos orgánicos, pues principalmente de la cinta que estoy utilizando, y además se degrada de manera irreversible cuando está en contacto con el aire. Entonces, en 2014, 10 años después, se propuso un nuevo método. Este usa solventes, tiene la ventaja de que cuando se generan las monocapas, estas son de alta calidad, tamaño controlable, y además no se van a oxidar, ¿no? Porque no están en contacto con el aire.
Existen además otros métodos que se les conocen los Boudonat methods, que son los que van de abajo hacia arriba, es decir, que yo podría empezar a depositar átomo por átomo sobre una superficie y generar toda la estructura. Obviamente estos son más tardados, ¿no? Los de arriba consisten en que yo ya parto de una estructura macro y separo las capas, y la de abajo yo tengo que generarlas. Entonces aquí están algunas técnicas de crecimiento. Aplicaciones para estos, pues transistores, dispositivos flexibles, fibras ópticas, imagen térmica, esto es para diagnóstico clínico, y algunos otros dispositivos basados en sus propiedades termoeléctricas, además de pues, aplicaciones en fotovoltaica. Entonces el reto para mí es generar un algoritmo, primero proponer el algoritmo que me va a permitir generar estos nanotubos. Entonces lo que yo hago es que tengo una monocapa, que podría ser la roja, yo la genero utilizando vectores de traslación, la repito, esta celda traslacional, genero una capa, no sé, compuesta por alrededor de 6.000, 8.000 átomos de fósforo. Después la tengo que rotar cierto ángulo, ¿no? El ángulo que me establece lo que se conoce como el ángulo quiral. Cuando yo lo calculo, debe haber una fórmula que llego a través de álgebra, digamos, vectorial. Entonces vean, tengo una dirección preferencial que sería la zigzag, que está representada por el vector A1, y el vector C es el ángulo que yo roté la capa, que ahora se muestra en azul. Entonces la roto y luego con ese cuadro que se ve en verde, pues selecciono. Ya que selecciono cuáles son los átomos, lo que tendría que hacer ahora sería enrollarla para tener el nanotubo. Entonces este es el que se le conoce como un vector quiral C, y T es el vector traslacional. Su relación es que ambos son ortonormales. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pues un primer tipo de nanotubos podría ser este, donde yo tengo que el vector A1 está multiplicado por 0, quiere decir que no tengo componente A1, pero sí tengo m veces A2. ¿No? Quiere decir que este sería mi vector resultante C, decía perpendicular a él está el vector de traslación T. Llego a una fórmula para calcular el ángulo que yo tendría que rotar esas hojas. Entonces sustituyo cuánto es n, cuánto es m, y ya me va a dar que el ángulo debería ser de 90 grados. Entonces, esto es la posición inicial de la hoja. Quiere decir que me está diciendo que debo de rotar toda esa hoja 90 grados, seleccionar una hoja y enrollarla. Entonces, estos tipos de tubos, tanto los armchair como los zigzag, se predijeron alrededor del año 2000. Lo que no se había hecho era generar los tubos quirales, que ya no son ni en esta dirección ni en la otra, sino intermedios. Lo que se hizo acá en este trabajo pues, fue proponer ese algoritmo, y además se logró, programar. Entonces vean, tengo la hoja, que sería la 010, y la enrollo, ¿no? Entonces lo único que estoy haciendo es cambiar de coordenadas cartesianas x, y, z a coordenadas cilíndricas. Ahí está el vector C, que está a lo largo de la circunferencia, el vector T, que es de traslación, cuántas veces yo repito mi nanotubo a lo largo de esta dirección T. Si lo repito más veces, quiere decir que el tubo va a ser más largo, aunque obviamente si yo hago un cálculo periódico, solamente necesito la celda unitaria. Si no es periódico, si el cálculo es finito, yo necesitaría solamente repetirla muchas veces y podría generarlo como una molécula, no como un sistema periódico. Entonces eso serían dos tipos de cálculos que hay que distinguir. Y ahí está un vector H que está en dirección a lo largo de la dirección zigzag.
Otro tipo de nanotubo sería este que les muestro. Utilizo la fórmula, me dice que el ángulo debería ser 0. Entonces vean, C está a lo largo de esta dirección zigzag. Si lo ven, es lo que está pasando, ¿no? Con el cursor estoy mostrando esa dirección zigzag. Se ve aquí al término de la hoja, esa dirección zigzag, se enrolla. Y este es el ejemplo del primer nanotubo quiral. Entonces ahora este índice es igual, no sé, podría ser un 5,5, un 3,3, no sé, aquí está representando la dirección 2,2. Entonces vean aquí, tengo un vector aquí con dos componentes a lo largo de esta, 1, 2, y dos componentes a lo largo de esta, 1, 2, ¿no? Ahí donde cruzan sería el punto, y esto me va a definir el vector quiral, es decir, el vector C. ¿Cuánto es el ángulo? Dice ahí que deben ser 52,92 grados. Entonces ya, cuando tengo eso, selecciono, esa es mi hoja que se muestra aquí, y la enrollo. Vean, lo interesante es cómo ahora se nota como que si se estuviera enrollando de manera helicoidal con respecto al eje del tubo. Ya se forma un ángulo aquí. A ver, vean este ángulo, ¿no? T estaría a lo largo del eje del tubo y H está a lo largo de la dirección hexagonal. Esta es otro tubo, pero ahora tengo diferentes índices, y la relación es que el primero es la mitad del segundo. Por ejemplo, tengo el 1, 2, ahí está, otra vez selecciono y la enrollo. Este es un ejemplo de un 5,10. Nuevamente se nota que el ángulo, perdón, dice aquí que debe ser 69,3. Entonces, antes de continuar con esto, para que se den una idea, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar cómo yo puedo generar unos de estos nanotubos. Entonces, a ver, déjenme que les comparta. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Voy a compartir toda la pantalla. Donde dice, sí, esta es. Entonces la voy a hacer pequeñita. Aquí ya tenía uno preparado, no es trampa, simplemente vean, aquí yo le estoy diciendo cuántas celdas y cuáles son los índices. Voy a hacer el 10,0 o 5,0. El 5,0. Le voy a decir que me lo repita 2 veces a lo largo del eje del tubo. Lo voy a correr y aquí se va a generar la imagen. Entonces ahí va. Ahí está corriendo. Y ahí se generó. No se genera tanto la hoja, se muestra lo que se seleccionó y además el tubo. Entonces eso va a generar aquí un archivo que se llama CNTXYZ. Ahí tiene las posiciones. Entonces, para saber cuántas posiciones tiene, lo que voy a hacer es que con bash y utilizando el comando wc-l voy a ver cuántas son. Dice que son 52, se las voy a agregar, lo voy a guardar y lo voy a abrir. Entonces lo voy a abrir con abogado. Vean, no se ve nada bien, no se nota muy bien, no se nota muy bonito. Y esta es mi primera. Vamos a correr otro. Ese sería 5,0. Le voy a poner 10,0, nomás para ver. Lo voy a correr. Ahí está. Está corriendo. Aquí estoy esperando que me salga la imagen. No sé si lo está haciendo. A ver, vamos a ver otra vez. Ahí está. Ahora sí lo generó. Entonces voy a volver. Les digo que este es el archivo. Se llama CNT. Ahí dice que son 92 posiciones. Lo voy a abrir para agregarle ese número y lo pueda ver, ¿no? Este es un archivo que es XYZ. Vean, tiene el símbolo.
posición en X, posición en Y, posición en Z, y este es el nanotubo, ¿no? Ahora sí se nota. Obviamente que, ¿cómo se llama? Avogadro le falla un poco, muestra algunos enlaces, otros no, pero en general sí está ahí, vean la forma del nanotubo, ¿no? O algunos no me lo está mostrando. Entonces con este programa yo podría generar, le voy a poner el 10.5, que es uno de los que les mostré en la presentación. Podría generar mis coordenadas de entrada, dárselos a mi programa, ahí está, para que se generen las coordenadas iniciales que yo les daría. Hay 136 posiciones. 136. Entonces vamos a volver a abrirlo. Y ahí está, miren. Noten que ahora esta es lo que yo le llamo la dirección zigzag, véanla. Miren, esa dirección zigzag ya está, parecería que se va enrollando con respecto a la dirección del tubo, ¿no? Entonces, esos son los nanotubos. Ahí está cómo se generan. Necesitaría enseñarles cómo se pueden programar. Y ahí está. Entonces voy a seguirle. Bueno, estos son detalles del cálculo. Cuando dices ondas planas, pseudopotenciales, estás hablando de que se utilizaron un cálculo periódico. Este es el funcional, que es PB. También este otro es para mejorar el bandgap. Estos son detalles del cálculo. Entonces, simplemente todo esto me dice que fue hecho con un programa haciendo condiciones periódicas. ¿Cuántos nanotubos se calcularon? Vean, 14 me parece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son 14. Los colores solamente me distinguen los tipos de tubos. Los azules son zigzag, los negros tipo silla, los quirales son en rojo, pero cuando los dos índices son iguales y si son diferentes es quiral. Se puede comparar con respecto a otros. Miren, por ejemplo, aquí está el bandgap que se reportó en otros artículos, punto 28, es el que calculamos, punto 25, punto 36 contra nuestro calculado como punto 40 electron volts, punto 44, punto 49, en general está bien. Pero vean, lo más fácil de calcular son los zigzag o los tipo silla, porque cuando hablamos de quirales, el número de átomos ya cambia muchísimo. Por ejemplo, para el 1010, la celda unitaria ya necesita 120 átomos. Eso implica que calcular un nanotubo de este tamaño sería muchísimo, ¿no? Algunos cálculos de este tipo se llevaron un mes en una workstation que tengo local en mi laboratorio. Y el número de átomos en los otros nanotubos serían 4 veces el índice, ¿no? Por ejemplo, veamos dónde está uno que esté aquí, no se ve. Pero dijéramos que el 010 tiene 40 átomos, porque es por 4, ¿no? 40 átomos, este serían 44, este serían 4 por 7, 28 átomos y así. Esos son los válidos si tengo un tipo zigzag o tipo silla. Para los demás necesito generarlos y analizar sus átomos, pero puedo de manera general decir que si tengo un quiral voy a necesitar más esfuerzo computacional. Entonces ahí está el 010, es una imagen hecha con PopRay. Parecería que está hecho de 2 capas, pero no es así, ¿no? Se ve cómo están unidos entre estos 2 cilindros concéntricos. Y estas gráficas pues me dejan saber el tipo de enlace. Vean, aquí está la escala y aquí el número. Yo a cada enlace le pongo un número. Entonces,
estos azules para el 11.0 dice que hay más o menos 25 enlaces fósforo-fósforo que están alrededor de 2.5 Armstrong. Entonces tengo dos tipos de enlaces, los que serían los cortos o dobles y los simples, los 22 que son los largos. Pues aquí están todos los nanotubos. Vean que sí, estructuralmente son diferentes. Estos son todos zigzag, pero noten cómo van cambiando. Aquí hay, por ejemplo, dos tipos de enlace prácticamente, ¿no? Estos rojos y los rosas terminaron siendo de un solo tipo. Y arriba es 2.10 Armstrong, abajo sería 2.50. Esta es una vista lateral de cómo se ve el 8.0, donde el enlace fósforo-fósforo externo es de 2.37. El nanotubo 11.0. Entonces, los zigzag están muy distorsionados, y es decir que los enlaces fósforo-fósforo están muy alargados. Mientras que en la monocapa, antes de formar el monotubo, las distancias eran de 2.2 a 2.24. Los tipos silla, ahí están unas gráficas, me voy directo. Vean, esta se ve bien, aquí se nota que los rojos, los más cortos, están en el centro, no más hacia el centro. Los rosas son los que están en la pared del tubo concéntrico, y los azules son los que funcionan como unión entre los dos cilindros concéntricos. Dice, los tipos AMP-Share tienen enlaces fósforo-fósforo que son más parecidos a la monocapa. Es decir, me está diciendo esto, que si yo tengo los tipos AMP-Share, prácticamente no cambian las distancias de enlace que cuando lo tengo formando una capa 2D. ¿Qué pasa con los quirales? Las distancias se distribuyen de otra manera. Vean, aquí ya parecería que tengo 5 tipos de distancias. Los colores me dicen, ¿no? Por ejemplo, en el externo tengo estos morados y verdes, que serían estos, los más largos. En cambio, los más cortos están en el cilindro concéntrico, que son los rojos y los rosas. Aquí está otro. Este numerito me representa el número de átomos en la celda unitaria, 180 para el 510. Estos dos, estoy cambiando de orden los índices de 10.5 a 5.10. La pregunta es, ¿eso los va a hacer diferentes? Bueno, estructuralmente lo son. Se nota, son diferentes. Este parecería el 5.10 que tiene mejor enlaces fósforo-fósforo más cercanos, más parecidos. Este está más distorsionado, y también los enlaces son más parecidos, vean, al de la monocapa 224. Entonces nos quedamos con ese número. Parecería que el 5.10 debe ser mejor. Ya para terminar el análisis estructural, bueno, el tipo de enlaces en el zigzag son de 3 tipos, están muy distorsionados. En cambio, los quirales parecería que tienen 5 tipos. Los quirales, ¿sí? 5 tipos, sufren menos distorsión. Pues ahí están. ¿Cómo cambia la estabilidad? Bueno, yo puedo usar esta fórmula, la energía total de N átomos de fósforo menos N veces, esa es la energía del compuesto del nanotubo, menos tantas veces la energía de un átomo de fósforo, y eso me va a dar lo que se le conoce como la energía de enlace. Entonces aquí está representado en términos de los diámetros más externos de los diferentes nanotubos y su energía calculada. Entonces, si yo tengo un compuesto y este valor de la energía es mayor, quiere decir que es más estable. Entonces aquí nada más yo podría saber que los más estables son los quirales, vean, es la línea roja, y también lo son los tipo Armstrong. A ver si por aquí se nota, ¿no? Vean, los rosas son los zigzag, los azules y rojos son los tipo Armstrong. Entonces me estoy encontrando que en mis nanotubos quirales, que nadie había antes calculado, comparten estabilidad con respecto a los tipo Armstrong que ya se habían hecho. Y los menos estables son los zigzag. Pues ahí está. Con respecto a los diámetros, vean, puedo calcular el band gap otra vez. Mayor band gap quiere decir que
la banda de conducción, banda de valencia está más separada, quiere decir que se está convirtiendo cada vez en menos metálico. Aquí me está diciendo que los zigzags son prácticamente metálicos y que los negros o los quirales se están convirtiendo, se está abriendo el gap, ¿no? Ahí está. Pero también me está diciendo esta línea punteada que en este diámetro, a pesar de que son muy parecidos sus diámetros del 7.7, del 10.5 y del 11.0, su comportamiento va a ser diferente, su comportamiento eléctrico, digamos. Entonces, experimentalmente, si alguien tuviera un microscopio de STM, podría ver estos nanotubos, pero si quisiera distinguirlos a través del radio, pues no, porque prácticamente son iguales. La manera en que los podría distinguir es si hiciera mediciones eléctricas. Esa sería. Entonces ya está, diámetro similar. Vean que de aquí podemos saber que entonces la quiralidad, que son estos índices, nos dice que tanto la dirección zigzag con respecto al eje, que tanto cambia. La quiralidad está definiendo las propiedades eléctricas, en este caso representados por el band gap. Entonces, bueno, esto ya es un cálculo de estructura de bandas. A través de ese cálculo yo podría saber si el compuesto se comporta como un metal o semimetal, un aislante. Los 0.10 tienen un band gap directo, quiere decir que si esta es la banda de valencia, esta es la banda de conducción, quiere decir que el máximo de esta banda y el mínimo de la otra banda están en el mismo punto. Y aquí se ve que están sobre se llama punto especial gamma, y ahí está el valor, punto 48.51. También para el caso de los quirales, el band gap es directo. ¿Eso qué significa? Bueno, como son de band gap directo, estos materiales nuevos deben ser usados para transistores de alta velocidad, también podrían ser utilizados en LED azules y también como fotosensores. En cambio, si yo tengo este tipo, el ArcShare 0.7, ya es de band gap indirecto, y eso me va a decir lo contrario, ¿no? Va a tener un mal desempeño en cuanto a emisión de luz, no lo podría utilizar para láseres, por ejemplo. Entonces aquí se muestra a qué se refiere cuando se dice que es de band gap directo. El punto gamma y el otro punto, el máximo y el mínimo, no están en la misma línea. Entonces, bueno, si yo quiero ver también la estabilidad térmica, lo caliento. En este caso calenté el 510. Aquí se ve el tiempo de simulación. Estamos hablando aquí de picosegundos. La temperatura lo traté de mantener a 300 grados Kelvin, una atmósfera de presión, y el time step fue de 2 femtosegundos. Lo que se observa es que el 10.5 sí se va a deformar, en cambio este se mantiene. El otro prácticamente se rompió. Y eso ya lo veíamos, ¿no? Que estos dos, al intercambiar los índices, uno de ellos se distorsionaba más. Entonces, ¿qué se puede concluir de todo esto? Bueno, que el band gap me va a modular, la quiralidad me va a modular el band gap. Algunos nanotubos de fósforo negro son de gap indirecto, son estables a temperatura ambiente. Eso dice que alguien debe de poderlo sintetizar, ¿no? Todavía no hay un reporte de nanotubos de fósforo negro, pero con estos cálculos nosotros podemos estar seguros que alguien lo va a poder hacer. Entonces, esto ya nada más para terminar prácticamente. Les voy a hablar un poco de algo más, pero bueno, esto lo publicamos ahí en el 2016, leído bien, es un paper que ha tenido citas, y este es algo que hice con un estudiante que hizo la tesis. Teníamos nitruro de carbono, o sea, combinación de carbono-nitrógeno. Por ahí el paper más conocido, 1989, reportan que debe haber un alótropo de este carbono-nitrógeno, de nitruro de carbono, que debe ser muy fuerte, o muy duro, de tal forma que su módulo de bulto debe ser comparado, dice, o más grande que el del diamante. Eso se lo conoció como el C3N4,
y este tiene mucha historia, es un compuesto con el que se han calculado o se han hecho muchos estudios, cálculos, experimentos, pero aquí hay un artículo de 1999 donde ellos dicen que para que este compuesto, predicho de manera computacional, se pudiera sintetizar, requeriría de presiones muy altas, ¿no? Aquí dice 1.000.000 de atmósferas. Entonces este compuesto en la Tierra naturalmente no se podría formar, se debería de poder formar en otro lugar, en otro planeta, donde se tuvieran presiones demasiado altas. No sé si existan esas, pero bueno, se podría obtener de manera sintética. Pero eso te está hablando de que el C3N4 no debería de ser fácil de sintetizar. Con respecto a este compuesto se han propuesto muchos estudios, principalmente para generar hidrógeno, ¿no? Dicen que tú tienes este compuesto, le haces incidir luz y te va a romper una molécula de agua, te va a generar hidrógeno. Vean este artículo 2014. Y también dan el dato que para producir hidrógeno, pues es necesario que el catalizador o el compuesto debería tener un band-gap de 2 a 3.1 electronvolts. En este estudio dan por hecho que esta es la unidad para el C3N4. Vean, por eso esta red que tiene huecos. Esta es la explicación de qué pasa. La luz solar viene, estimula de la banda de valencia a banda de conducción los electrones. Esos electrones se van a las moléculas y rompen, ¿no? Al meterse a los niveles electrónicos del agua, pues van a generar que se rompa la molécula y te genere H2. Entonces nosotros empezamos buscando primero hacer el cálculo con esas estructuras que ya se habían propuesto, que se dan por conocidas, por bien establecidas, y calculamos lo que se le llama el espectro de fonones, que su símil en moléculas sería un estudio vibracional. Pero vean, aquí tengo el 0 y por abajo de ese 0 tengo líneas. Aquí está el 0. Quiere decir que las frecuencias son imaginarias y eso me está hablando de que el compuesto dinámicamente no va a ser estable. Eso me está diciendo que este compuesto no debería de poderse sintetizar en la realidad. Aquí probamos otro de los alótropos y vean, me sigue dando el mismo resultado, imaginarios. Aquí están algunos de los artículos donde se propusieron. De hecho, a ver cuál es la estructura. Vean, esta estructura está aquí y nosotros decimos que no se podría, al menos hecho a temperatura de 0 Kelvin y una atmósfera de presión. Entonces, no se debería poder sintetizar. Buscamos más. Aquí está otra estructura que tiene 6 de carbono, 6 de nitrógeno, relación 1:1. Lo calculamos, aquí está la referencia hasta abajo, 2014, y tampoco, ¿no? Nos sigue dando que tiene fonones imaginarios. Y en nuestra búsqueda nos encontramos con esta estructura, que aquí está el artículo, ¿no? Este es hecho de solo nitrógeno, por ahí se le metieron carbonos, es un artículo del 2010, y la relación entre el carbono y el nitrógeno es 1:1. Entonces nosotros encontramos esta estructura y nos encontramos con que no tiene frecuencias imaginarias, quiere decir que debe de poderse hacer experimentalmente. Lo que hicimos entonces fue relajar esta celda y nos encontramos con un nuevo compuesto que lo reportamos, aquí está el artículo, en el 2019, estuvo entre los más calientes de ese año, nos fue bien. Y aquí está la estructura, vean. Tiene huecos como todos los otros alótropos, pero ahora tiene esta especie de espinas, ¿no? Carbonos y nitrógenos que salen de la superficie 2D. Aquí tenemos cómo está la distribución de los enlaces carbono-nitrógeno. Los rojos son carbono-carbono, alrededor de 1.6. Y la estructura, además de presentar este tipo de arreglo triclínica, carbono-nitrógeno muy dispersos, vean qué pasa cuando calculamos su espectro de fonones. Todas las frecuencias son positivas. Las líneas están por arriba del 0. Determinamos que
gap, el homólogo gap es de 2.78 electron volts, lo cual cumple con que este material debería de poderse utilizar para fotocatálisis. Además es estable cuando lo calentamos, ¿no? Aquí está una imagen de cómo después de calentarlo no se deformó, se mantiene la estructura. Entonces este compuesto tiene tanto estabilidad dinámica como estabilidad térmica. Y ahí está, ¿no? Hay algunas, no se rompe, no pasa nada, tenemos todo. Entonces ya las conclusiones de todo esto que les he mostrado es que en general hay muchos nuevos materiales que uno puede predecir, redescubrir. Siempre hay algo nuevo que uno puede aportar. En este caso estoy hablando del C3N4, que según nuestros cálculos no debería de ser estable a una presión de una atmósfera y una temperatura de 300 Kelvin. También algo importante es que durante el estudio de estos compuestos, pues es importante poder visualizar los resultados, tanto parciales como el análisis final de lo que ya obtuvimos. Y es muy importante auxiliarse de la programación para generar estas estructuras. Si no tenemos archivos X, Y, Z, pues no sería posible iniciar el cálculo. Piensen en los nanotubos de fosforeno, que nadie los había propuesto, los quirales, y nosotros, les repito, propusimos el algoritmo y además lo programamos. Entonces estos son dos estudiantes ahora de maestría, María Salas y Rodolfo González, son quienes han estado trabajando en estos temas que les mostré. Todos los cálculos los hicimos en la supercomputadora de Puebla, el Laboratorio Nacional de Supercómputo, y también en el Centro Nacional de Supercómputo que está en el DPC. Entonces aquí ya están algunos de las redes sociales que tenemos, que hemos estado generando, a las que hemos incluido mucho de lo que hacemos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y las preguntas.